Ya. Bueno, buenas tardes. Gracias, Artur, por la ayuda de ayudarme a lo que es la programación de todo esto. Bueno, darles la bienvenida a todos los colegas, ¿no? De estar presente, felicitarlos también, porque siempre es de gran valor la formación continua, ¿no? Es muy importante siempre contribuir a lo que es la formación continua, porque vamos a mejorar sin duda alguna nuestra práctica diaria, ¿no? Nuestra práctica clínica, nuestra práctica profesional, ¿no? Yo estoy completamente seguro que la formación continua es la clave, ¿no? Crear estos espacios para mejorar la práctica clínica, ¿no? Crear talleres clínicos que nos ayuden a mejorar la práctica clínica siempre va en pro de la seguridad del paciente, ¿no? Y en esta oportunidad me toca hablar un poco de los accesos vasculares, ¿no? Este, Me presento, ya mi compañero Artur me ha presentado, yo soy también enfermero, colegas también del área. Me encanta, me apasiona los accesos vasculares y voy a compartir hoy en esta tarde este tema, ¿no? Que viene ganando un poco más importancia en los últimos años. Ya se habla en otros países en hospitales, ¿no? De equipos de accesos vasculares, de hecho, y es una prueba, ¿no? Acá es una prueba del Hospital Niño Breña ya tiene integrado un equipo de accesos vasculares, ¿no? Son un grupo de enfermeras que ya tienen conformado su grupo de acceso vascular y cuando el paciente necesita un dispositivo ya no pueden encontrarle un vaso, bajan una interconsulta y este equipo sube a examinar al paciente y coloca el dispositivo ideal, ¿no? De esto se trata estos avances en el plano de los accesos vascular, ¿no? A mí me ha tocado disertir selección del dispositivo de acceso vascular, ¿no? Vamos a hablar de la elección adecuada del catéter, ¿no? ¿Cuál es el mejor catéter para mi paciente? El mejor catéter correcto, el catéter ideal para el tratamiento ideal, para ese paciente ideal, ¿no? Y en pediatría, bueno, es un área muy compleja, ¿no? Los pacientes pediátricos, este tema de acceso vascular es un poco complejo porque a medida que el niño es más pequeño, se vuelve un poco más difícil poder disponer de un dispositivo de acceso vascular permeable, ¿no? En nuestras guardias muchas veces sufrimos por tener un dispositivo de acceso vascular disponible porque agotamos prematuramente el capital venoso del paciente, ¿no? Y siempre vamos en pro de seleccionar adecuadamente el dispositivo de acceso vascular, idealmente para mi paciente, ¿no? Que nos permita reducir el número de punciones. Es muy importante, ¿no? Tener los dispositivos ideales, porque muchas veces no tenemos los insumos necesarios dentro de las instituciones, ¿no? A veces trabajamos con lo que hay y no vamos más allá. Ya hoy en día, yo soy parte de Vigón, ¿no? Y ya hemos traído al Perú unos dispositivos que nos vienen a brindar gran ayuda en el manejo de acceso venoso periférico, ¿no? Para trabajar con el paciente, un acceso venoso periférico que nos dure un tiempo más para evitar la multipunción en el niño, ¿no? Reducir la exposición a efectos dolorosos y mejorar el confort del paciente es muy importante en el plano de pediatría, ¿no? Lo que es el apoyo farmacológico y no farmacológico a la hora de realizar una venopunción, ¿no? El uso de estas medidas porque entendemos que en pediatría es muy difícil que un niño nos pueda colaborar para poder implantar un dispositivo, ¿no? Poder utilizar menor números de catéter también es muy importante, ¿no? Esto nos va a generar menor desgaste del capital vascular del paciente, ¿no? Reducir las posibles complicaciones asociadas, ¿no? Complicaciones como infecciones locales en el sitio de impunción, complicaciones como flebitis, como infiltraciones, extravasaciones, ¿no? Oclusiones que son las más frecuentes cuando utilizamos catéteres periféricos cortos, ¿no? Minimizar las
los usos incorrectos de los catéteres, en el caso cuando usamos catéteres muy grandes para el diámetro del vaso y aumentar la seguridad del paciente, ¿no? Todo esto va encaminado a aumentar la seguridad del paciente y conservar el capital venoso del paciente pediátrico, ¿no? Preservar ese capital venoso porque es muy fácilmente deteriorable, ¿no? El niño por su edad cronológica, a ser más pequeño, tiene un capital venoso más limitado, por decirlo así, ¿no? Entonces, empecemos por una breve definición de lo que es el capital venoso de nuestro paciente, como el conjunto de todos aquellos vasos del sistema circulatorio tanto venosos y periféricos que van a ser utilizados con fines diagnósticos y terapéuticos, ¿no? De acá parte todo, más que todo, toda la presentación, tenemos que entender que las venas son limitadas en los pacientes, y más que todo en el paciente pediátrico, ¿no? Tenemos un capital venoso muy limitado, es fácilmente deteriorable, ¿no? Cuando nosotros hacemos una punción, estamos generando un trauma mecánico, ¿no? Un trauma doloroso al paciente porque estamos ocasionando una injuria mecánica, estamos ingresando una aguja en todas las estructuras que cubren la piel, ¿no? Epidermis, dermis, tejido celular subcutánea, y eso eso es una injuria mecánica que ocasionamos, ¿no? Que esto tiene una recuperación máxima entre 48 y 72 horas si no se complica si el endotelio vascular no tiene una complicación como una flebitis o como una trombosis, o una infección, cuando el endotelio de la íntima tiene una complicación de esta, bueno, la vena tarda en recuperarse de entre 21 a 28 días, ¿no? Por eso es que no son ilimitadas, ¿no? Condicionan las decisiones clínicas muchas veces. En pediatría nos pasa muy frecuente, ¿no? El retraso en el inicio de tratamiento o en los tratamientos porque no tenemos una vena disponible, ¿no? O frecuentemente también cuando el paciente necesita retirarse el catéter venoso central y no tenemos una vena donde implantar a nivel periférico, porque ya está multifuncionado, ¿no? Y tenemos que dejar el catéter venoso central por un largo tiempo, más de lo indicado, ¿no? Muchas veces condiciona todas estas decisiones clínicas. Influye en la calidad de vida del paciente, ¿no? Ya el paciente con una enfermedad ya está maltratado, ¿no? Acarrearle lo que es la multipunción sería aumentarle un poco más esa ansiedad, esa irritabilidad, ¿no? En el caso de los pacientes pediátricos que, que, que tienen presentan fobias a las agujas, ¿no? Y muchas veces se nos hace difícil la canulación de, de estos tipos de dispositivos, ¿no? No es muy sencillo trabajar con el paciente pediátrico. No es reemplazable, el capital venoso del paciente no es reemplazable y es único para toda la vida. Cuando digo que es único para toda la vida, es porque hace 10 años o 15, ¿no? Se hacía lo que era una flebotomía, una venodisección del vaso, ¿no? Se abría la piel, ¿no? Cuando teníamos un niñito que no se le podía cateterizar un vaso, ¿no? Y el niñito necesitaba administración de tratamiento, ¿no? Este, Se abría lo que es el cirujano pediátrica, esto lo hacía un cirujano pediátrica o lo hacía en su momento también un especialista médico, hacía una flebotomía, abría la piel, ¿no? Extraía el vaso y venodiseccionaba con una sutura la vena y canulaba directamente el vaso con el catéter y lo llevaba hasta la posición donde se quería alojar la punta, ¿no? Este procedimiento ya está abolido, ya está contraindicado, ya no se debería de usar, ¿no? Porque el riesgo mayor de este procedimiento era que el niño perdía su vena cuando realizaban este tipo de procedimientos. Ya para la vida no iba a tener ese vaso, ¿no? Ya ese es un vaso que no iba a tener en su vida adulta, ¿no? Entonces, ya hay otras alternativas que nos vienen a brindar y a favorecer un poco el tiempo de duración del dispositivo para evitar la multifunción, ¿no?
Y acá, hablar un poco de la clasificación, de dónde dejar un poco claro lo que es la clasificación de los accesos vasculares, ¿no? Hablar un poco tanto del catéter periférico y del catéter central, porque a la hora de seleccionar el dispositivo de acceso vascular, ¿no? Nosotros cuando hablamos de un catéter venoso periférico, corto, como definición podemos decir cualquier catéter cuya punta se encuentra en el sistema venoso, pero no en vena cava superior o inferior o antes de ingresar a la aurícula derecha, ¿no? Cuando el catéter no queda en vena cava inferior, no queda en vena cava superior, estamos trabajando con un catéter venoso periférico, ¿no? Todo lo contrario, cuando el catéter cuya punta se encuentra en vena cava superior o en vena cava inferior antes de ingresar a la aurícula derecha, estamos ante un catéter venoso central, ¿no? Las consideraciones, tanto un periférico y central, son muy distintas, ¿no? En un vaso periférico yo no puedo administrar pHs extremos, no puedo administrar osmolaridades muy altas porque eh, haría un daño letal en ese vaso, ¿no? En ese endotelio del paciente, que comúnmente nos pasa muy frecuente en pediatría porque muchas veces vamos a lo que son los vasos más superficiales, ¿no? Que son las zonas metacarpianas de la mano, del dorso de la mano, del dorso del pie, y esas zonas en los pacientes pediátricos tenemos venas con calibres muy pequeños y con flujos muy limitados, ¿no? Cuando yo coloco una cánula, un catéter corto en esta zona, ¿no? En zonas metacarpianas, en venas metacarpianas, los flujos son muy pequeños, de 10 mililitros por minuto aproximadamente, ¿no? Y automáticamente el fármaco que yo administro en esta zona va a chocar directamente con el endotelio y lo va a irritar, ¿no? Que es lo que nos pasa muy frecuente, ¿no? A medida que nosotros nos vamos acercando al tramo central, a las venas centrales, a las venas más grandes, vamos a tener una mejor hemodilución del fármaco, una mejor duración del dispositivo de acceso vascular, ¿no? Y es lo que más quiero que entiendan, ¿no? A medida que yo voy más superficial, las complicaciones del vaso serán mayores y el tiempo de duración es menor, porque canulo venas con flujos muy limitados. Cuando canulo venas ya más altas, venas, una vena basílica, una vena cefálica, y ubico mi punta por ahí en tramo torácico de vena axilar, en tramo torácico máximo medio clavicular, no, mi dispositivo me va a brindar mejor alcance, ¿no? Me va a tener una hemodilución mayor los fármacos y no van a estar en contacto directo con el endotelio vascular, no se me va a irritar fácilmente ese vaso y me va a durar un poco más en el tiempo cuando mi paciente requiere una terapia pasando una semana, ¿no? Una terapia mayor. Y la mayoría de los pacientes que ingresan a nuestras salas hospitalarias no van a requerir siempre un tratamiento intravenoso, van a requerir una terapia intravenosa, ¿no? De ahí va a partir nuestra selección del dispositivo de acceso vascular, ¿no? En la actualidad tenemos tipos de catéteres venosos periféricos cortos, ¿no? Diferentes tipos, diferentes modelos, con aletas, con sistema de seguridad, ¿no? Ellos vienen en Gauss presente, que es su medida, ¿no? Nosotros aún lo llamamos por calibre, ¿no? Un calibre 24, un calibre 22, un calibre 26, ¿no? Vienen con un Gauss de 26 su diámetro hasta 14 su diámetro más grande, ¿no? Estos catéteres tienen un diámetro de longitud aproximadamente de 6 centímetros, ¿no? De largo, lo que muchas veces condicionan el tiempo de duración, ¿no? Su tiempo de duración nos indican que son de 72 horas, pero muchas veces no nos llegan a durar las 72 horas, ¿no? Este, a veces tenemos que retirarlos antes de las 72 horas porque se hace una complicación, ya sea una flebitis, una infiltración, ¿no? Las desventajas de estos catéteres es que presentan el índice de complicaciones más alto, hasta un 70%, ¿no? Se dice que por cada 3 catéteres cortos, uno presenta complicación. Este, y
que es un proceso un poco más doloroso para el paciente, ¿no? Tenemos que muchas veces el canular catéter sobre aguja, el trauma es mucho mayor para el endotelio, ¿no? Porque la dilatación al vaso más es mayor cuando lo hacemos con otra técnica más nueva, ¿no? Que es la técnica presentación, que son los catéteres periférico largo o mini midline. Para Bigón, nosotros lo llamamos mini midline, pero la abreviación norteamericana lo llama catéter periférico largo, ¿no? Este catéter también, de hecho, el Hospital 2 de Mayo, la UCI pediátrica ya cuentan con estos dispositivos. Es un catéter más largo que el corto, tiene otras consideraciones, ¿no? La técnica de inserción sí es diferente, es una técnica Seldinger clásica, ¿no? Básicamente como los médicos hacen la inserción del catéter venoso central, ellos pasan una aguja pequeña, canulan el vaso y posteriormente a través de la aguja pasan una guía metálica y a través de la guía metálica ingresan el catéter en su totalidad, ¿no? Básicamente es el mismo procedimiento, pero a venas periféricas, ¿no? A venas del brazo. Este catéter tiene una duración máxima de 2 semanas en el paciente. Puede llegar hasta 3 semanas dependiendo del cuidado y del mantenimiento y también de la zona que elijamos ubicar la punción, ¿no? Entendamos un poco que también debemos evitar las zonas de articulación. ¿Cuáles? Las zonas de la muñeca, las zonas de la articulación del codo. Debemos de evitar colocar la punta en esta zona porque hay mayor complicación, mayor riesgo cuando dejamos un catéter alojado en estas zonas articulares, porque puede haber un riesgo trombótico, puede haber un desalojo de la punta del catéter dentro de la vena y ocasionarme lo que es una infiltración y en un caso más grave una extravasación, ¿no? Entonces, el catéter periférico largo tiene un diámetro aproximadamente de 8 a 10 hasta 15 centímetros de longitud, ¿no? Alcanza venas mucho mayores, ¿no? Y tiene una duración también como aproximadamente de 2 a 3 semanas, ¿no? Que un catéter periférico corto máximo tiene una duración, como les digo, de 72 horas y muchas veces no nos llega a durar las 72 horas en el paciente, ¿no? Y también tenemos el catéter de línea media. Tenemos también diferentes competidores, ¿no? En este caso, el único, la única empresa que tiene el catéter de línea media y el catéter mini Midline y el Midline es Bigón. Actualmente en el Perú no hay otro competidor, hasta ahora no hay otro competidor. Tenemos el catéter de línea media, ¿no? Es un catéter que alcanza venas mayores, alcanza máximo la vena medio clavicular, ¿no? En un niño, vamos a poner una vena clavicular, un niño, un lactante menor de 3 meses, aproximadamente la vena clavicular tiene un diámetro de 4 milímetros y tiene un flujo de 50, de 60 mililitros por minuto, ¿no? Es una vena que tiene un gran tamaño y posicionar un catéter la punta del catéter en esta zona, vamos a tener mejores beneficios, ¿no? Este catéter tiene una duración máxima de 29 días, ¿no? Tiene una duración mayor y viene con longitud mayor de 15 centímetros, de 15, de 18, de 20 hasta 25 centímetros de longitud, ¿no? El catéter de línea media tiene múltiples funciones, por eso estos dispositivos vienen a más que todo disminuir la multipunción en el paciente que va a requerir una estancia hospitalaria mayor de una semana, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que va a ser hospitalizado, por larga data, es mejor ofrecer un dispositivo que le dure mayor en el tiempo para evitar las punciones repetidas, ¿no? Y disminuir su capital venoso. Todo en plano en catéter venoso periférico. Cuando pasamos a catéter venoso central, ¿no? Hablamos hoy se habla más de PIC, ¿no? El catéter de inserción periférica, que es un catéter venoso central y que lo instala enfermería, ¿no? Este es un catéter más grande, es un catéter más largo, aproximadamente de 30, 40, 50 centímetros de longitud, dependiendo de las características del paciente, ¿no?
Este catéter tiene un tiempo más de duración, dura aproximadamente de un mes a más, ¿no? Hasta 3 meses puede estar instalado los PIC. Se ingresa a nivel de vena basílica o vena cefálica y su punta va a quedar a nivel de el tercio distal de la vena cava superior antes de ingresar a la aurícula derecha, ¿no? Por eso es un catéter central de inserción periférica, ¿no? Decimos que es periférica por la vía de abordaje porque siempre será de una vena periférica y es central porque su punta va a quedar en unión cavoatrial, ¿no? Entre la vena cava superior y la aurícula derecha. Por eso decimos que es central por la posición donde va a acabar la punta, ¿no? Tenemos diferentes longitudes. También vienen de dos luces, bilumen y monolumen. Para terapia incompatible también se puede emplear, ¿no? Por eso hoy en día se habla más de PIC, ¿no? El PIC tiene menos riesgo, a diferencia de un catéter venoso central, ¿no? Y en pediatría es mucho mayor. El uso del PIC en la población neonatal es casi un 90% porque es muy difícil canular a un paciente neonatal, un paciente muy pequeño, una vía central, ¿no? Las complicaciones de hacer una inserción central en los niños es mucho mayor, ¿no? Por ahí puncionar alguna estructura como pleura y ocasionar neumotora, y si el paciente está en ventilación de alta frecuencia, ¿no? Entonces es un riesgo, ¿no? A diferencia del PIC, vamos a canular siempre una vía periférica, no vamos a tener el riesgo de puncionar por ahí otra estructura como pulmón, y las complicaciones serían menos, ¿no? A diferencia de un catéter venoso central. También tenemos los catéteres venosos centrales, ¿no? Para pediatría lo tenemos desde 3 frames hasta 7 frames, ¿no? Eh, Tenemos en catéter central de inserción central, que es el antiguamente mal llamado CBC. Nosotros, Vigón, de hecho, Vigón tiene en el mundo, tiene el único catéter 3 frame doble lumen central, ¿no? No hay otro competidor en el mundo que tenga un catéter tan chiquitito, central. Lo tenemos de 6 centímetros de longitud y de 10 centímetros, ¿no? Para pacientes, para lactantes menores y para pacientes neonatal, este catéter 3 frame doble lumen caería muy bien, ¿no? Ya a partir de 4 frame, también tenemos 4 frame de 3 lúmenes, y hasta 7 frames, ¿no? En el caso de los catéteres venosos central, ya sea por vía subclavia, por vía yugular o por vía femoral, que son los más usados, ¿no? En la UCI pediátrica. También a nivel central tenemos lo que es el catéter tunelizado, que en pediatría se utiliza mucho para pacientes que tienen malformación congénita intestinal y que van a recibir nutrición parenteral por largo tiempo, ¿no? Estos pacientes se le coloca un catéter, discúlpeme, se le coloca un catéter tunelizado, ¿no? Catéter subcutáneo que va a vena cava superior. Para estos catéteres tienen una duración aproximadamente de un año hasta más, ¿no? En esos pacientitos que se van a domicilio con nutrición parenteral total, o esos pacientitos que le hacen recesión de intestino, ¿no? O también para los pacientes que le hacen alguna diálisis o hemodiálisis, se le coloca este tipo de catéteres, este tipo de catéter, un momentito. Este tipo de catéter, que está acá, este tipo de catéter tunelizado, ¿no? Este catéter tunelizado, ¿no? Se implanta en estos tipos de pacientes que van a requerir terapia central por largo tiempo, mayor a un año, ¿no? Y también tenemos los catéteres de reservorios centrales, que son los dispositivos de acceso vascular totalmente implantables, los puertos implantables tipo POR, ¿no? En pediatría, Vigón también tiene el más pequeñito, que es el 4000, la serie 4000, ¿no? Para pacientes oncológicos que van a recibir, que tengan problemas a nivel de mieloide, linfoide, ¿no? Estos pacientes
que van a recibir quimioterapia, ¿no? Por largo tiempo, tenemos los catéteres torácicos totalmente implantados, ¿no? Que esto lo coloca el cirujano oncológico, aunque ya ahorita en la actualidad se viene hablando también de PIC por, ¿no? Es un PIC totalmente también un puerto braquial. Igualmente, pero se coloca a nivel del brazo. También tiene duración extendida, duración máximo de 1 año a 2 años, ¿no? Para pacientes oncológicos que vayan a recibir terapia de de larga estancia, ¿no? Eso es todo a nivel central. Este es un estudio sistemático, ¿no? Aleatorio, un metaanálisis, una revisión sistémica que lo ha hecho el grupo italiano liderado por el doctor Mauro Pituriti, ¿no? En el 2019, ellos se tomaron el tiempo de medir los vasos a nivel del tronco brachiocefálico, a nivel del miembro superior, este, brazo y antebrazo, ¿no? Para poder hacer una elección del diámetro del catéter en función al diámetro de la vena, ¿no? Y ellos llegan a una conclusión que idealmente nosotros debemos de implantar un catéter máximo sin ocupar un máximo un 50% de la luz del vaso. Esto en pediatría comúnmente no suele pasar, ¿no? Nosotros idealmente debemos de ocupar menos del 50% de la luz del vaso, porque si ocupamos más del 50%, tendríamos complicaciones trombóticas directamente del vaso, ¿no? Cuando tú colocas un catéter muy grande para el vaso, entonces automáticamente ese vaso se te va a trombosar y te va a durar menos de lo necesario, ¿no? Cuando canulamos con un catéter 22 o un catéter corto con un gauge 24 en venas metacarpianas, ¿no? En un neonato estamos ocupando más del 50% de la luz del vaso, porque las venas a nivel metacarpiana de un neonato son aproximadamente de 1 milímetro, de 1,3 milímetros de diámetro tienen, ¿no? Y el catéter 24 tiene un diámetro de 2 milímetros, ¿no? A colocarle un diámetro de 2 milímetros a una vena de 1 milímetro, estoy ocupando más del 50%, ¿no? Y ahí es donde caen las complicaciones trombóticas y el catéter me dura menos de 24 horas, ¿no? Idealmente, si yo tengo una vena de 3 milímetros, máximo mi catéter será de 3 French, ¿no? Y si tengo una vena de 4 milímetros, máximo mi catéter será de 4 French, ¿no? De 4 milímetros si es mi vena, máximo mi catéter será de 4 French, ¿no? Si yo tengo un catéter 24 Gauss, aproximadamente el de 24 Gauss tiene un diámetro de 2 French. Si tengo un catéter corto de 22 Gauss, tiene un diámetro de 3,5 French, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, idealmente la recomendación es ocupar menos del 50% de la luz del vaso para disminuir esas complicaciones trombóticas de él. Las indicaciones del catéter venoso periférico corto son en medicación que no sea vesicante, que no sea irritante, ¿no? Cuando hablamos de un catéter periférico corto, no debemos administrar medicación con alto, que sea lesivo para el endotelio vascular, porque ocasionaríamos complicaciones agresivas, ¿no? Con osmolaridad menor de 600, con nutrición parenteral parcial, con baja osmolaridad, con pH entre 5 y 9. De hecho, en pediatría deberíamos utilizar pH entre 6 y 8 para ser más conservador de ese endotelio vascular del niño, osmolaridad menor de 500, diría yo, ¿no? Porque ya una osmolaridad mayor, a los 500 ocasionamos lo que es lesión de la túnica íntima, ¿no? Lesión de la túnica media, lesión de la túnica vecticia, que muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando administramos fármacos por la vía periférica ya extremos, con pHs extremos, ocasionamos lesión directamente al endotelio, ¿no? Y las complicaciones son muy graves en los niños, son muy graves, ¿no? Son muy agresivas.
porque, como les digo, la dilución de los vasos son más pequeños, tienen vasos más pequeños, tiene la hemodilución de esos vasos son mínimas, ¿no? Y el impactar directamente un pH muy ácido, porque todavía hoy en salas de hospitalizaciones, en salas de emergencias, en salas de UCI, administramos vancomicina por vía periférica, ¿no? Y la vancomicina tiene un pH menos de 5, entre 2 y 4 tiene un pH altamente vesicante. Administramos lo que es cefotaxima, cetixima, septicidima, ¿no? Que tienen pH entre 4,5 a 5, son pH altamente vesicantes, altamente irritantes, y si lo administramos en bolo, ocasionamos mayor irritación aún del endotelio, ¿no? Mayor lesión podemos ocasionar, ¿no? Entonces, la indicación es diluir un poco la concentración y pasarlo en infusión continua, más no en bolo, ¿no? Muchas veces nosotros en pediatría, por la dilución, por la normodilución, lo administramos en bolo, ¿no? Y cuando lo administramos en bolo, ocasionamos más daño al endotelio directamente, ¿no? Idealmente lo deberíamos conectar eh, en la bomba de infusión, ¿no? Pasarlo hay bombas de infusión que traen doble canal, ¿no? Podemos pasarlo por el segundo puerto y mantenerlo para no hacerlo directamente en infusión de bolo, porque cuando lo hacemos con infusión de bolo causamos un daño directamente en el endotelio, cuando el pH de los fármacos está por debajo de 5. Cuando estamos indicados, cuando hay indicación de un tratamiento a nivel central, bueno, la medicación puede ser vesicante, puede ser irritante, ¿no? Medicamentos con molaridad mayor de 600, pHs extremos, pHs ácidos, pHs alcalinos, ¿no? Cuando ya estamos ante un catéter venoso central, podemos administrar fármacos con pHs extremos y osmolaridades altas, porque entiéndase que a nivel de la unión cabotrial hay la mayor hemodilución de sangre y automáticamente los medicamentos que llegan en esta zona se van a hemodiluir fácilmente y no va a causar irritación del endotelio, ¿no? Y la indicación estos en pacientes que tengan tratamiento más de un mes, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de la vía central? Bueno, en pacientes que requieran quimioterapia, pacientes que requiera quimioterapia sí o sí tiene que ir por catéter venoso central. Aún hoy en día vamos a las salas de oncología o hematología ambulatoria y vemos que administran lo que es Placitacel, lo que es Rituximab, lo administran por vía periférica y estos fármacos sí o sí deben ir a nivel central porque son altamente vesicantes, altamente irritantes para el endotelio, ¿no? Antibiótico-terapia de amplio espectro, antibiótico-terapia como tipo meropenem, como tipo vancomicina, ¿no? Que son medicamentos con pH muy extremos, deben sí pasar por una vía venosa central, ¿no? Y en pacientes que requieran nutrición parenteral total, este paciente que vaya a requerir NPT tiene que sí o sí pasar por una vía venosa central, por todas las concentración que tienen las proteínas, los oligoelementos, los aminoácidos, ¿no? Que son altamente lesivos para el endotelio periférico, ¿no? Por eso es que sí o sí debe ir a nivel central, ¿no? Las contraindicaciones a la hora de colocar un catéter venoso, ya sea periférico o central, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los vasos que sean inadecuados, muy pequeños. Como les digo, si yo tengo un vaso muy pequeño para el diámetro de mi catéter, no debería implantarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ocupar más del 50% de la luz de ese vaso y voy a trombosar ese vaso, ¿no? Idealmente deberíamos de tener medidas ideales para el vaso ideal, ¿no? El sitio de inserción inadecuado, hay sitios que no están recomendados hacer la punción, ¿no? Las zonas de articulación, las zonas de la articulación de la muñeca, la zona de articulación del codo. A veces todavía vemos en las salas que colocan una tablilla debajo de la muñeca o debajo del codo para que el niño no doble, ¿no?
ya esto no se debería hacer, ¿no? Lo hacemos porque al doblar va a haber obstrucción del catéter, ¿no? Y puede haber desalojo de la punta y ocasionarme lo que es una infiltración o una extravasación, un caso más grave, ¿no? Está contraindicado también pulsionar si el paciente tiene parálisis en miembro, ¿no? Por, tiene disminución de los nervios, ¿no? Está contraindicado en estos pacientes que tienen parálisis de algún miembro hacer una punción periférica, ¿no? Y en estado de hipercoagulabilidad, pacientes que tengan problema a nivel de coagulopatía, también estaría contraindicado en el caso cuando se indica un catéter venoso central, ¿no? Es más recomendado canular con un catéter venoso periférico PIC, un tipo PIC, en el caso de los pacientes que tengan problema de coagulopatía. Y algunas complicaciones que se dan muy frecuentemente en nuestras salas, ¿no? Flebitis, de hecho, las complicaciones más frecuentes que tenemos, como les digo, es a través del catéter periférico corto. Son las complicaciones más frecuentes, de hecho, tienen una tasa de un 70%, ¿no? El uso de catéteres periférico corto contribuye también a lo que es flebitis, irritación química, ¿no? Eh, a los movimientos involuntarios, ¿no? Flebitis mecánica, ya sea porque el diámetro del catéter es muy grande para el vaso, o el catéter quedó en una zona articular y va a haber como un pistoneo, una salida, una entrada del catéter, y bacteremia, ¿no? Bacteremia por el estado por la inserción, si fue una inserción aséptica, ¿no? La limpieza de la piel, la desinfección de la piel también es muy importante. Todo tiene que ser con técnica estéril, incluso para colocar un catéter periférico corto, ¿no? Guantes estériles, desinfección de la zona de punción, ¿no? Con técnica totalmente estéril. Evitar también los que son muy frecuentes, las infiltraciones, las oclusiones, la limpieza de los dispositivos intravasculares antes y después de cada tratamiento, la retirada accidental, muchas veces esto no sucede muy frecuente en pediatría, ¿no? Los niños se retiran accidentalmente los catéteres periféricos, ¿no? Y las extravasaciones en casos muy graves, ¿no? En caso de ya alguna necropsia del miembro, ¿no? Son las complicaciones más frecuentes. Ahora, ¿no? Vigón nos regala esta imagen, de hecho, para dejar bien en claro lo que es las diferencias en un catéter venoso central y un catéter venoso periférico, ¿no? Hay terapia que no es compatible con la vía periférica. Yo no puedo pasar medicación que sea muy vesicante, muy irritante para el endotelio vascular y tratar de conservar ese vaso, ¿no? Entonces, acá nos da una imagen de una carretera central, ¿no? Una carretera muy amplia donde están todos los que son los accesos venosos centrales, los PIC, los SIC, que es el catéter, que es el antiguo CVC, y los puertos implantables tipo POR, ¿no? Y hay una carretera a su derecha, si la ven, una carretera que es más angosta, una vía auxiliar, por llamarla así, una vía auxiliar que están todo lo que son la vía periférica, ¿no? Los catéteres periféricos cortos y ahora que se agrega las nuevas alternativas midline, los catéteres de línea media. Entonces, ¿cuál es el catéter adecuado para nuestro paciente? Como les digo, no hay catéter de transición. El mejor dispositivo es el que se adapta al momento del paciente, ¿no? Así que yo digo que hay que conocer la historia del paciente para poder indicar el catéter ideal, ¿no? Como les digo, si mi paciente va a tener una estancia hospitalaria menos de una semana, yo lo puedo trabajar con catéter periférico corto, pero si el paciente tiene una estancia hospitalaria mucho mayor, ya yo debo de pensar en un catéter venoso de mayor duración, ¿no? Hacer una valoración proactiva del dispositivo de acceso vascular por turno, por hora, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta en los cambios de turno y cuando vamos a ver la vía periférica está infiltrada, ¿no? Podemos crear una complicación al paciente. Y como le digo, a la hora de la elección del dispositivo de acceso vascular, yo tengo que tener en cuenta estos tres factores, muy importantes. Cuando yo voy a implantar un catéter, ¿qué tipo de fármaco voy a administrar? ¿No?
qué pH tiene esa solución, qué pH tiene ese fármaco, qué osmolaridad tiene esa solución, ¿no? Para que, si es un pH muy extremo, entonces tengo que llevarlo a un catéter con una hemodilución mayor, ¿no? La duración del tratamiento, como les digo, si es una terapia corta, si es una terapia media, si es una terapia larga, ¿no? Disponer del dispositivo ideal en relación a la duración del tratamiento, el estado de capital venoso del paciente, ¿no? Si tiene calidad de venas, ¿no? Esto no sucede en el paciente pediátrico. En el paciente pediátrico tenemos muy malas vasos, muy malas venas, ¿no? De hecho, tenemos venas muy limitadas por la misma edad del paciente, ¿no? Y acá está esta lámina que este es como un algoritmo de selección del dispositivo de acceso vascular. Es un algoritmo que nos ayuda a seleccionar el dispositivo de acceso vascular idealmente para mi paciente, ¿no? Es como un árbol de selección que es muy importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Cuando el paciente pediátrico requiere una terapia intravenosa, lo primero que tengo que tener en cuenta es la osmolaridad y el pH de esas soluciones y de esos fármacos, ¿no? pH, como les digo, menos de 600 y que esté entre 5 y 9 para la vía periférica. Si es todo lo contrario, ya yo tengo que ir a nivel central, ¿no? La calidad de las venas, si tiene buenas venas o si tiene malas venas, ¿no? En pediatría comúnmente no hay calidad de venas, ¿no? El paciente pediátrico es un paciente que no tiene calidad de venas, que es fácilmente deteriorable, ¿no? No tiene venas palpables, no tiene venas visibles, muchas veces no se le ven las venas como nosotros a los adultos, ¿no? La duración de la terapia, como les dije en la lámina anterior, qué tiempo de duración va a tener esa terapia. Si es una terapia menos de 5 días, yo lo puedo trabajar con un catéter periférico corto. Pero si es una terapia que va a ser mayor de 5 días hasta unos 15, 29 días, ya tengo que pensar en un dispositivo que me pueda durar más en el tiempo, un midline o un mini midline, ¿no? Que me pueda durar mayor de 2 semanas y que no genere multipunción en ese paciente, ¿no? Y ya para terapia mayor de 30 días, mayor de un mes, ya tenemos el catéter central de incisión periférica PIC, ¿no? O otros catéteres ya tunelizados, los puertos implantables, ¿no? Y directamente, si ven acá, cuando el paciente tiene mala calidad de vena y tiene un tratamiento de un mes a 90 días, van directamente con Miclan y con catéter periférico largo. Y si tiene mayor de 30 días, van con un PIC, ¿no? No van con un catéter periférico corto. Cuando el paciente es de difícil acceso intravenoso, directamente van con un dispositivo ya que le dure mayor en el tiempo. Ya estamos por terminar. Este es el caso clínico que les traigo, ¿no? Este es un escolar de 8 años de edad, llega a, a, a emergencia, contractiva, retracciones torácicas, respiraciones rápidas y profundas, dificultad para respirar, ¿no? Saturación limítrofe de 90%, también tenía un grado de hipertermia, ¿no? El paciente tenía historial de acceso venoso de acceso de difícil intravenoso, ¿no? De paciente DIVA. Se le realizó laboratorios, ¿no? Donde se podría ver una leucocitosis alta, reactante de fase aguda positivo, PCR positivo, rayos X con infiltraciones en lóbulo superior derecho. Y el diagnóstico que le da el personal médico, neumonía bacteriana, ¿no? Le indican tratamiento intravenoso con paracetamol 500 gramos cada 8 horas, ampicilina más subaltán 800 gramos cada 8 horas por 14 días, ¿no? Este paciente, este, este caso clínico, se le insertó un catéter Midline Trend Frame bajo guía ecográfica. Es muy importante también el uso de la ecografía, ¿no? En vena basílica derecha en primera punción, ¿no? Acá se le colocó en vena basílica derecha, se llevó el catéter máximo medio clavicular, ¿no? Se utilizó un solo catéter periférico de línea media para su antibiótico terapia intravenosa. Se extrajo muestra de sangre en múltiples oportunidades, ¿no?
porque también la ventaja de este dispositivo es que te permite la extracción de muestra de sangre. También puedes administrar hemoderivados, puedes pasar también, si el paciente requiere un TAC torácico medio de contraste, ¿no? También lo puedes administrar porque son catéteres que toleran alto flujo. A diferencia de un catéter periférico corto, no tolera altos flujos, ¿no? Entonces se les trajo muestras de sangre múltiples para exámenes de laboratorio durante sus 14 días de estancia hospitalaria y no hubo necesidad de insertar ningún acceso intravenoso adicional, ¿no? Se conservó su capital vascular, solamente se trató al niño con un solo catéter durante su estancia hospitalaria, ¿no? Lo que buscamos con esto es un acceso correcto, un paciente correcto en el momento correcto, ¿no? Tratar de disminuir la multipunción en el niño, mejorar el confort en el paciente de difícil acceso intravenoso, ¿no? Cuando yo tengo un paciente con un historial de difícil acceso intravenoso, debería ir con un catéter que me dure más en el tiempo, porque utilizar catéteres cortos voy a generar multipunción en este niño, voy a botar ese capital muscular y muchas veces ya no tengo dónde implantar catéter y tengo que ir a la parte médica para que coloque un catéter venoso central, ¿no? Muchas veces nos pasa eso en nuestra sala. Esto ha sido todo, muchas gracias. Ahora sí pueden abrir los micrófonos y si tienen alguna pregunta. Estamos para escucharlos. Muy bien, licenciado Oscar, muchas gracias. Bien, estimados participantes, hemos finalizado con el tema 3 el día de hoy. Vamos a aperturar 3 minutos para alguna ronda de preguntas sobre este primer tema del licenciado Oscar Arturo. Aprovecho para compartirles nuevamente el link de asistencia en el chat de Zoom. Para los participantes que recién se están conectando, comentarles. El link de asistencia les estoy facilitando cada corte del tema. Para ello solamente es necesario registrarse una sola vez. Eh, Comentarles también que este martes 29 de abril vamos a tener nuestro taller presencial en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Este taller va a constar de 3 escenarios. Bueno, en este caso, para los participantes que están ingresando en este momento, comentarles que este martes tendremos 3 escenarios. Vamos a ver 3 temas diferentes. Estos 3 escenarios se estarán llevando a cabo en el auditorio principal del Hospital Nacional 2 de Mayo y en el auditorio de ginecología. El primer tema es programación y ajuste de ventilación mecánica en pacientes pediátricos. Vamos a ver también colocación y manejo seguro de accesos vasculares, PIC y midline en pediatría. Y el tercer tema es curación y manejos avanzados de heridas en pacientes pediátricos. Tema teórico que hemos visto justo minutos antes de empezar la ponencia, en este caso con la magister Ingrid. Ahora, tenemos una primera consulta de Víctor, licenciado Oscar Arturo. Nos indica lo Ya. siguiente: los midline pueden usarse, los midline, ¿pueden usarse medicamentos con pH menor a 5 o mayor a 9? Este, no deberían usarse en pH menos de 5 y mayor de 9, ¿no? Los Miglan son catéteres venosos periféricos y deben usarse con pH comprendidos entre 5 y 9 porque siempre van a ser periféricos, ¿no? La terapia pH extremos menos de 5 y mayor de 9 deben ir sí o sí por vía central, ¿no? Muy bien. Tenemos la consulta también de Vivian, nos indica, en pacientes DIVA teniendo un catéter midline, ¿se pudiera pasar NPT? Como les digo, la nutrición parenteral total debe ir por vía central, ¿no? Si es una nutrición parenteral parcial con baja osmolaridad, ¿no? Usted lo puede administrar por vía periférica, pero si es una nutrición parenteral total con alta osmolaridad, ¿no? Sí o sí, la indicación es un catéter venoso central, ¿no? Muy bien, muy bien, licenciado Juan Arturo. Bueno, estimados participantes, aprovecho para comentarles que, bueno, les acabo de facilitar el link de asistencia, pero recuerden que al finalizar los temas el día de hoy, vamos a hacer la interacción del sorteo. Es por ello que estamos brindándole un par de horas más para que ustedes puedan comentar el video
En este caso, les vuelvo a enviar el video que van a poder ustedes encontrar en TikTok. Lo único que tienen que realizar es dejar sus comentarios para que puedan así registrar y puedan participar en el sorteo que vamos a realizar antes de finalizar este tema del día de hoy. Comentarles también que en estos momentos estaríamos empezando con el tema número 4, el tema de estrategias para minimizar complicaciones. Vamos a continuar con el licenciado Oscar